He venido siguiendo desde aquí varios casos, ¿no? A los ya conocidos de los medios nacionales, la televisión pública, Radio Nacional y los otros medios que dependen de este esquema de la RTA. También en muchos puntos de la Argentina, medios históricos, tradicionales, también pequeños, radios, están teniendo graves problemas. Y en más de un caso muchos de nuestros colegas se están quedando sin trabajo, ¿no? Y es el caso del Tribuno, histórico diario salteño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Miguel, ¿cómo te va? Un gusto volver a charlar contigo y un saludo muy especial a toda la comunidad que está escuchando la sintonía de la radio. Fernando, bueno, cuando hablamos contigo la primera vez, una de las cosas que aparecía era las maniobras que hacían los propietarios actuales del Tribuno para deshacerse de parte del personal y no pagar lo que corresponde. ¿Qué ha ido pasando en los últimos días? Sobre todo porque nos enterábamos de algunas noticias que no son las mejores, digamos. Bueno, recién escuchaba muy atento tu introducción, comparto 100% todo lo que dijiste. La situación que atraviesan los medios de comunicación y los periodistas es realmente grave. Grave no solamente por una cuestión de institucionalidad, sino también en la defensa del periodismo, sino grave por la situación económica que vivimos. Lamentablemente, la precariedad avanzó muchísimo estos últimos años. Los dueños de medios, como vos decís, empiezan a utilizar elementos legales o administrativos para empezar a sacarse a sus trabajadores y no querer pagar lo que corresponde, como es el caso del diario El Tribuno. Nosotros hemos enfrentado un procedimiento preventivo de crisis realmente muy adverso en muchos sentidos, ¿no? Primero porque el diario El Tribuno responde a una persona con mucho poder económico y político aquí en la provincia de Salta, como es el senador Juan Carlos Romero. Entonces sabíamos que la pelea no iba a ser igual, iba a ser desigual por muchas cuestiones, porque sabemos que todavía toca muchos resortes y sensibles de la administración pública provincial. La Secretaría de Trabajo, que fue el órgano administrativo en llevar adelante este procedimiento, tenemos entendido que todavía tiene su conexión. Entonces sabíamos que iba a ser una batalla difícil, pelearla desde el primer día hasta el último, la verdad que nos costó muchísimo. Y finalmente la Secretaría de Trabajo, luego de todas nuestras presentaciones y observaciones, decidió abrir este procedimiento preventivo de crisis, le dio la derecha a la empresa, al grupo, cuando no se habían respetado muchas situaciones, muchos puntos legales. Entre ellos, primero, y algo fundamental, Miguel, que era conocer la totalidad de sus trabajadores. No la conocemos. O sea, hoy ya finalizó este procedimiento preventivo de crisis y no conocemos la totalidad de esos trabajadores. No sabemos cuántos fehacientemente empleados tiene el Grupo Horizonte S.A. Entonces no podíamos saber qué porcentaje se iba a despedir o no, porque ¿qué dice la ley del 247? Que si querés despedir más del 10 o el 15%, tenés que tener X cantidad de trabajadores. Bueno, no lo sabemos, nunca lo pudimos saber. La Secretaría de Trabajo, es un dato interesante que a nosotros también nos llama la atención, notificó al Grupo Horizontes de que si no presentaba esa documentación iba a ser sancionado o apercibida. Eso lo dijo la Secretaría de Trabajo. El grupo nunca presentó esa documentación y esa sanción tampoco llegó por parte del organismo provincial. Entonces, creemos que las reglas del juego no fueron claras y mucho menos, obviamente, en beneficio de los trabajadores, siempre en beneficio de las patronales. Entonces, fue muy difícil todo este tiempo, ha finalizado, el sindicato no ha convalidado ningún tipo de acuerdo, no ha aceptado ningún tipo de oferta porque no podemos decidir sobre el dinero y la antigüedad de la gente. O sea, nosotros hemos rechazado todo, nosotros buscábamos el 100% en una sola cuota, eso obviamente no ha sido aceptado, y finalmente se ha cerrado este procedimiento preventivo donde en el día sábado, este fin de semana, ya le han impedido el ingreso a varios trabajadores del Grupo Horizontes a su planta de diario El Tribuno aquí en la capital salteña. La verdad que son momentos muy duros, muy tristes, porque son familias que quedan sin trabajo, sin una contención, y gente que se tiene que empezar a reinventar para ver no solamente de qué vive, sino cómo vive. Así que la verdad que estamos muy, muy complejos. Yo me acuerdo en la conversación que teníamos la vez anterior, Fernando, aparecía como un número que era como un rumor, que nunca pudimos saber si finalmente ese es el número, pero se hablaba de 20 y pico de trabajadores que ya había presentado el diario que tenía intención de deshacerse de ellos, de despedirlos. Exactamente. El número original era 27, 27 trabajadores de distintos
rubros dentro del grupo, entre ellos redacción, marketing, administración, contaduría, mantenimiento, publicidad, eran de distintos sectores, todos pertenecientes al grupo Horizonte S.A. Finalmente la nómina, porque después el diario utilizó otro elemento administrativo interno del grupo, que fue retiros voluntarios. Finalmente los despedidos a la fecha de hoy o de vinculados son solamente 10. De la lista de 27, solamente 10 se han desvinculado a través del procedimiento preventivo de crisis. El resto de los trabajadores accedió y se acogió al retiro voluntario. Pero, es como te dije al comienzo, fue una pelea desigual que la tuvimos que enfrentar con la mucha o poca herramienta administrativa que tenemos a mano, y la seguimos haciendo porque nosotros presentamos un recurso a la Secretaría de Trabajo pidiendo que declare nulo este procedimiento preventivo de crisis, porque creemos que no corresponde, no solamente por los incumplimientos legales, sino también por el punto de vista económico. Todo lo que el diario, el grupo hizo, esto es bajo riesgo empresarial, que toda empresa tiene riesgo empresarial, no solamente, no es que hay una crisis y ya se derrumba todo, no, hay un riesgo empresarial que es propio de todas las empresas. Esta es una misma situación, por lo tanto nosotros entendíamos desde un comienzo que esto no era una crisis como ellos lo habían planteado, sino una oportunidad política de sacarse a trabajadores con más antigüedad de su cartera. Claro, hagamos una breve caracterización de los actuales propietarios de Horizonte S.A. Vos señalabas recién, es alguien con mucho poder, un actual senador. Desde el punto de vista político, históricamente vinculado a los Menem, al PJ de aquel PJ de Menem, hoy muy cerca de la Libertad Avanza, ¿es así? Sí, fue el candidato en el año 2013 de la fórmula Menem-Romero. Entonces ya sabemos por dónde viene. Siempre utilizó los gobiernos neoliberales para sacarse a sus trabajadores de encima, lo hizo en los 90, lo hizo en el 2001, lo hizo en el 2019 con Mauricio Macri y ahora nuevamente con el gobierno de Javier Milei. Es como un sistema, ¿no? Es algo sistemático que utiliza, y la diferencia de años anteriores a esta, Miguel, es que acá hay un sindicato que se plantó, un sindicato que la peleó y un sindicato que tuvo los pantalones bien puestos como para enfrentar a este gran poderío, a este grupo, ¿no? Como es el Grupo Horizonte. ¿Cuáles son los caminos que están quedando? Uno imagina, por un lado, la cuestión más gremial, pero puntualmente, ¿hay caminos jurídicos que pueden tomarse, recursos? Sí. Mira, lo bueno de esto es que si nosotros aceptábamos cualquier propuesta que se hubieran presentado dentro de este procedimiento preventivo de crisis, el trabajador ya perdía todo derecho de reclamar. El sindicato, al no haber aceptado nada de lo que proponía el grupo, hoy el grupo puede despedir y el trabajador puede pedir ante la justicia el 100% de su salario o lo que le corresponde en materia de indemnización. Entonces creemos que es un logro realmente muy loable, muy para destacar, porque no fue fácil, insisto, no fue fácil enfrentar todo este tiempo de procedimiento preventivo de crisis que comenzó el 5 de abril y ha finalizado la semana pasada. Bien. También vos nos decías, originalmente había una lista de 27 trabajadores, finalmente se ha despedido a 10. Uno entiende que esto también forma parte de esta especie de sistemática crueldad que está aplicando en todo el país la Libertad Avanza con los trabajadores. Nunca se sabe qué va a pasar, a quién lo van a echar, a quién no. Parece que en el tribuno están pasando las cosas del mismo modo. ¿Vos sentís en los trabajadores esta incertidumbre? Sí, a nivel nacional se ve esto. Nosotros teníamos la semana pasada, hemos tenido un plenario con Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que es la FATPREN, y esta situación que hoy vive Salta, también la están viviendo otras provincias. Sí. Creemos que es un avance sistemático a las y los trabajadores de prensa, ¿no? La vez pasada charlaba con un grupo de colegas y le decía que cuando un gobierno autoritario llega, lo primero que ataca es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Los ataques sistemáticos a los medios de comunicación, los ataques sistemáticos a los medios públicos, el ataque sistemático a las y los trabajadores que lo único que quieren es informar, pero parece que a este gobierno nacional no le gusta que los trabajadores publiquen lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y lo vemos, obviamente, no solamente en los canales que no son afines, sino también en las redes sociales, y vemos cómo la gente la está pasando realmente mal. ¿Sentís que esto también es un disciplinamiento hacia otros trabajadores de otros medios? ¿Cómo viven los afiliados allá, no? Mirá, lo sentimos así. Creemos que el cierre
los medios públicos, el ataque a los medios públicos mirá lo que hacemos con estos medios públicos, mirá si no lo vamos a hacer con los privados, ¿no? Al privado lo ajustan con la pauta publicitaria, claro. El congelamiento de la pauta, la quita de la pauta, obviamente te obliga a vos medio a replantearte si sacás o no información que le pegue o que muestre o demuestre algo de la realidad que está sucediendo en los gobiernos. Entonces creemos que esto sí es una medida de disciplina para las y los medios y las y los trabajadores. Entonces creemos que es lo que vos decís. Uh-huh. Por último, me gustaría que nos cuentes de nuevo entonces las acciones que como gremio ustedes van a continuar haciendo. O sea, bueno, se produjeron estos despidos irregulares desde todo punto de vista, hay un camino jurídico. ¿Qué otros caminos quedan? Sí. Bueno, primero nosotros vamos a apelar, porque nosotros hicimos una presentación de un recurso para que esto se declare nulo. Este recurso fue desestimado, entonces vamos a hacer una apelación administrativa. Ya los chicos están trabajando con el equipo de abogados del sindicato, entonces para mandar las correspondientes cartas de documento y iniciar el proceso legal, ¿no? Para que las y los trabajadores puedan tener lo que realmente les corresponde, que es una indemnización como tiene que ser. Claro. Nosotros vamos a seguir esta batalla hasta donde tenga que llegar y bueno, agradecemos mucho el apoyo de tu medio, de tu programa, porque sabemos que es importante que otra gente escuche que Salta está pasando esta situación. Tal cual. Te mandamos un abrazo solidario desde acá y bueno, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo allí. Un abrazo grande, Miguel, muchas gracias por el contacto, por seguir el tema y un abrazo a la distancia. Escuchábamos al secretario general del Sindicato de Prensa de Salta. Recuerden, esto es un tema que